Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo módulo de nuestra asignatura denominado modelos de distribución de la producción. De esta forma vamos a dar inicio a el abordaje de problemas que se modelan con grafos, con los conceptos que vimos en la clase anterior. Y recordemos un poco que uno de los temas centrales para para la ingeniería de producción, la ingeniería industrial, es la logística, que básicamente aborda los problemas del transporte y transbordo de productos desde el origen de fabricación hasta el usuario, en toda la cadena de suministro. Este problema tiene varios componentes que vamos a ir estudiando, y para recordar un poco algo que ya vinimos viendo, la logística vendría a ser el proceso de planificar, ejecutar y controlar el movimiento y almacenamiento eficiente y eficaz de bienes, servicios e información conexa de un punto de origen a otro de consumo con el fin de ajustarse a las necesidades de los clientes. Esta definición lo tomamos de Cinky, Levy et al., la lógica de logística. Y básicamente, como verán, es la gestión desde el momento que sale el producto hasta el momento que llega al consumidor final. Todo ese proceso cae dentro de lo que es las ciencias de la logística. La logística tiene varios niveles. En el primer nivel tenemos el nivel estratégico a recordar. Allí hablamos de localización de instalaciones, cantidad de personal, selección de vehículos, niveles de servicio al cliente. A nivel táctico tenemos la distribución de rutas, distribución de balanceo de carga, planificación de flota y distribución. A nivel operacional tenemos el problema de ruteo como el control de los envíos. Nosotros vamos a abordar en la clase de hoy algunos aspectos asociados a nivel táctico. No así todavía al nivel estratégico ni al nivel operacional, que en su momento vamos a ver los problemas tanto de ruteo como también problemas de ubicación de instalaciones. Acá podemos observar una imagen esquemática que representaría la cadena de servicio, la cadena de suministro, perdón, desde las fuentes a las manufacturas, a la ensambladora, a los centros de distribuciones centrales, regionales, finalmente digamos, a los retail o depósitos finales, y hay un paso más ahora, quizás, digamos, a depósitos más pequeños para luego llegar al cliente. En todos estos puntos, las flechas nos indican conexiones, es decir, existen pasos de transportes, y en cada uno de estos centros que podemos observar también tenemos el problema, digamos, de la limitación de la capacidad de almacenaje, es decir, el inventario también. Entonces acá tenemos un problema tanto de inventario como de transporte. También tenemos limitaciones en la capacidad de los transportes y las limitaciones de las rutas o, o restricciones de las rutas, por ejemplo, como el retardo y los costos respectivamente. Entonces, en el problema de transporte de mercaderías, es bastante importante dentro de la logística, es uno de los temas centrales, y básicamente vendría a ser el mover la mercadería de un punto a otro punto. Y esto puede ser desde las manufacturas a las ensambladoras, como vimos, de las ensambladoras a los depósitos centrales o regionales, y luego de los depósitos a, por ejemplo, los retail. Eso podría ser
cada uno de esos componentes que conforman la cadena de suministro. El transporte en la logística tiene un impacto enorme en el costo. Algunos estudios indican que puede llegar hasta el 40%, por lo cual minimizar esos costos de transporte es fundamental para poder maximizar la competitividad de una empresa. Hay varios costos que el ingeniero tiene que analizar y descubrir dependiendo de la industria o, digamos, en el sistema en el cual se encuentra. Podemos citar algunos como el costo operativo de la flota. Puede haber costo asociado a los transportes propios o si son arrendados. Existen costos de la gestión de contratar una flota cuando hablamos de transporte arrendado. Existe también otros tipos de costos como la manipulación, por ejemplo, si yo tengo que bajar o alzar cargas delicadas o si yo tengo que llevar algunos tipos de productos que tienen que ser de cuidado especial, que son productos frágiles o, por ejemplo, si el producto debe ser conservado a cierto nivel de temperatura, por ejemplo. Se puede clasificar el problema de transporte en dos problemas grandes. Uno de ellos es el Long Haul Freight Transportation, cuando vamos a transportar mercaderías largas, normalmente vehículos enormes o, por ejemplo, en barcos, cae dentro de esta categoría. También tenemos el Short Haul Freight Transportation, cuando en realidad estamos transportando en cortas distancias y normalmente las cargas son pequeñas. Ahí en la figura podemos observar dos vehículos de transporte, uno más pequeño, que sería el short haul, y el otro sería un long haul, para tratar de imaginarnos el volumen versus la distancia. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país el combustible viene en barcos o vienen en estos camiones digamos, de otras regiones, mientras que los transportes internos son de menores volúmenes y requieren mayor velocidad. Hoy en día ya hablamos ya de los transportes mucho más pequeños que el famoso delivery, en la cual los vehículos transportan carga bastante liviana, es donde el tiempo de respuesta o de transportar desde el origen hasta el cliente es mucho más rápido inclusive. Bueno, dentro de esto, dentro del transporte terrestre, tenemos también transporte aéreo. Podemos distinguir también el transporte totalmente lleno o el transporte no tan lleno. En el caso que yo voy a llevar un transporte totalmente cargado, existe un problema asociado que es el problema de la consolidación de la carga, que básicamente se conoce también como el problema del container, el container problem. Container problem no vamos en este curso. Después tenemos el problema, si la carga es incompleta, el less than truckload, que vamos a considerar que el vehículo no necesita estar cargado al 100%, entonces no tenemos el problema de la consolidación de la carga. El problema de larga distancia, en la cual el costo del transporte y los tiempos son muy críticos, el problema de la consolidación de las cargas es fundamental. Por ejemplo, cuando se cargan en los barcos, grandes containers, o dentro mismo de los containers cuando se van a traer paquetes. Existen problemas en la cual se cobra, el costo está dado por el volumen que se ocupa, no así por el peso. Bueno, eso desde el punto de vista práctico, del punto de vista teórico, el problema de la distribución de larga distancia caen el problema de transporte, el problema de asignación, el problema de transbordo, el problema de flujo capacitado con costo mínimo y el modelo de diseño de red con costo flujo. Hoy vamos a analizar los tres primeros
que están pintados. Que es el problema de transporte el más importante, y tanto el problema de asignación como el problema de transbordo son casos particulares. O variaciones, por decir así. En el problema de transporte, el objetivo es minimizar los costos de transporte. Pueden haber otros objetivos, pero el problema es central, es minimizar el costo de transporte. De transportar de M origen a N destinos, donde los orígenes, digamos, son conocidos como ofertas y los destinos como demandas. Existe un costo asociado de transportar de un origen a un destino. Normalmente en este curso vamos a usar las siglas C y J. Un costo por transportar cada unidad, el costo unitario. Para ver esto vamos a introducir un ejemplo tomado del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones de Gilles Lieberman, página 283. El ejemplo prototípico, que nos dice que uno de los productos más importantes de la P&G Company es el chícharo enlatado. Los chícharos se preparan en 3 enlatadoras cercanas a Bellingham, Washington, Eugene, Oregon y Albert Lea, Minnesota. Y después se envían por camión a 4 almacenes de distribución: Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; Rapid City, South Dakota; y Albuquerque, Nuevo México, que vendría a ser del otro lado, digamos, del oeste del país. Esto podemos observarlo en la figura, donde por un lado tenemos las enlatadoras y por otra parte también tenemos los almacenes. Podemos observar que en la parte izquierda superior se encuentran la primera y segunda enlatadora, mientras que hacia la derecha, hacia el norte, se encuentra la tercera, y los almacenes se encuentran en la zona central. Asumimos que el problema de ubicación de instalaciones ya fue resuelto. Recuerden que en el problema de logística, uno de los temas centrales es dónde ubicar las instalaciones. Acá se asume ya que se resolvió ese problema. Debido a los costos de embarque constituye un gasto importante, la administración ha iniciado un estudio para reducir a su mínima expresión. Entonces se ha estimado que la producción de cada enlatadora durante la próxima temporada, y se ha asignado a cada almacén cierta cantidad de la producción total de chícharos, así como se observa en la tabla 8.2. Está diciendo acá en esa tabla que cada enlatadora, como podemos observar, tiene una producción X. Digamos, esta producción, la definición de esta cantidad de producción está dada por un estudio, la cual nos dice que la enlatadora 1 va a producir ya en unidades normalizadas 75 unidades de la producción, la 2 125 y la tercera enlatadora 100 unidades de la producción. En la parte central de la matriz podemos observar los costos de embarque desde cada almacén a cada enlatadora. Si voy a llevar de la enlatadora a cada almacén, de la primera enlatadora al primer almacén, tenemos un costo de $464 por cada vehículo. Así se interpreta. El almacén tiene como demanda 80 unidades, el almacén 1, el 265, el 370 y el 485 unidades. Podemos observar aquí que básicamente tenemos un total de 300 cargas, ¿verdad? 300 cargas. Así, cada unidad de producción va a ser una carga a ser transportadas. Entonces tenemos 300 cargas de producción que tenemos que enviar a los almacenes respectivamente. Entonces la idea es cómo vamos a definir cuántos camiones de las enlatadoras van a ser enviadas a cada uno de los almacenes. Esa es la pregunta central.
Para resolver este problema, entonces, se recurre al modelo a utilizar los conceptos de teoría de grafos que ya vimos en la clase anterior, en la cual recordemos que un grafo lo que representa son, a través de sus nodos, entidades, y a través de los arcos, relaciones que existen entre esas entidades. En este caso acá podemos observar dos tipos de nodos: las enlatadoras y los almacenes. Las enlatadoras se encuentran del lado izquierdo, representados por los nodos C, 1, 2 y 3 respectivamente, mientras que los almacenes, que son las demandas, nodos de demanda, están representados por los nodos W1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces los nodos C son denominados nodos de oferta y los nodos W son denominados nodos de demanda. Al lado de cada nodo podemos observar entre las llaves un número que indica la cantidad, en este caso el 75, que se encuentra al lado del C1, me indica que es la oferta de ese nodo. 75 camiones deben salir de esa enlatadora. Del lado derecho, si observamos el almacén, el Waterhouse 1, W1, podemos ver que se encuentra en signo negativo, digamos, la demanda. El signo negativo indica que es una demanda. Significa que ese nodo tiene que consumir 80 unidades, en este caso de demanda. En los arcos podemos observar los valores que son los costos asociados por cada unidad a ser transportado desde un nodo de oferta a un nodo de demanda. Vean ustedes que los valores que se encuentran en los arcos son los mismos que se encuentran en la matriz de costo. Y los valores que se encuentran asociados a cada nodo son los que se encuentran en el borde de nuestra matriz de costo y de demanda respectivamente. El análisis de esta matriz, de este modelo gráfico, lo transportamos o lo traducimos, mejor dicho, al modelo matemático, utilizando el modelo de programación lineal que ya vimos en los cursos anteriores. La pregunta central de este problema es: ¿cuántas unidades de vehículo van a ir de un nodo, en este caso enlatadora, a un nodo de almacén? Para cada par de nodo, digamos, de nodo enlatadora y nodo almacén, vamos a definir una variable de decisión, en este caso, que es la X y J, que es el número de camiones que van a ir de la iésima enlatadora a la al J-ésimo almacén respectivamente. La pregunta es, entonces, que queremos responder: para cada par IJ, ¿qué valor vamos a tener en esa variable? ¿Cuáles son los valores X y J que hacen que el costo sea el mínimo posible? ¿Cómo determinamos el costo? Y bueno, es simplemente la suma del producto de la cantidad de camiones que van a ir sobre cada arco, desde un nodo hasta otro nodo, multiplicado por el costo asociado a ese arco. Y eso se refleja en la función Z. Como podemos ver, es una suma de los pesos de costos unitarios multiplicado por las X, que me determinan la cantidad o el número de unidades que se van a transportar para cada par de nodos. Esa función me refleja que es igual a la Z, Z igual a esa sumatoria, representa el costo total. Y lo que queremos es minimizar esa función objetivo. Este problema tiene asociadas las restricciones para cada nodo respectivamente y cada arco. En cada nodo
Observemos, por ejemplo, en el nodo C1, que tiene una cantidad de 75 unidades. En el problema de transporte, todas las ofertas deben ser consumidas, como también todas las demandas tienen que ser satisfechas. Esa es una característica fundamental del problema de transporte. Observemos entonces el nodo C1, que las 75 unidades deben ser consumidas. Quiere decir que la sumatoria de las variables x1 sub 1 más x2 más x1 sub 2 más x1 3 más x sub 1 4, la suma deben dar igual a 75. Es lo que observamos en esta primera ecuación. ¿Por qué digo ecuación? Porque acá tengo una igualdad. Quiere decir que no se va a admitir que ninguna unidad de producción no sea consumida. Para el nodo C2 tenemos la misma restricción. Sumamos ahí la variable x21 más x22 más x23 más x24. Y esa suma, que es la cantidad de unidades que son transportadas desde el nodo 2 hasta los otros nodos, deben ser igual su sumatoria a 125, y de la misma forma que el nodo oferta 3. Entonces podemos observar en estas primeras tres ecuaciones que están asociados a las restricciones de los primeros tres nodos, es decir, los nodos de oferta. Yendo hacia los nodos de demanda, las demandas en el problema de transporte tienen que ser totalmente satisfechas también. Entonces acá vamos a tener una ecuación. Quiere decir que la cantidad de camiones para este problema que van desde el 1 al 1, desde el 2 al 1 y desde el nodo 3 al 1, la sumatoria tiene que ser igual a 80. Eso observamos en esta cuarta ecuación. Y así tienen el mismo tenor la quinta, la sexta y la séptima ecuaciones. ¿Por qué la igualdad? Porque en el problema de transporte todo lo que se produce se tiene que consumir y todo lo que se demanda se tiene que satisfacer. Evidentemente, no tenemos sobre los arcos un límite superior ni inferior. En el problema de transporte, los valores que pueden ser transportados en este arco no están restringidos. Pero como es una cantidad, la cantidad no puede ser negativa, entonces nuestras variables de unidades de transporte, nuestra variable de decisión tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los arcos respectivamente. Entonces podemos observar acá cómo se modela el problema de transporte para este caso particular a través de una representación gráfica, utilizando los conceptos de teoría de grafo, y cómo eso se transporta o se traduce a un modelo de programación lineal que estamos viendo aquí, respectivamente. Esto es un problema de transporte, es un problema de decisión. Particularmente podemos observar en el conjunto de restricciones una estructura que se va a repetir una y otra vez para los distintos tipos de problemas de transporte que se puede observar en la tabla 8.3, asociada a las restricciones, en este caso de enlatadora, que es equivalente a los nodos de oferta, y las restricciones asociadas al almacén o nodos de demanda. Esa estructura, esa figura que podemos observar ahí, es básicamente un patrón que se va a notar a lo largo de los distintos problemas de transporte. Siempre va a tener ese patrón. Entonces, de forma general, un problema de transporte podemos visualizar M nodos orígenes y N nodos destinos. Los orígenes son nodos de ofertas,
Los destinos son las demandas, la oferta dada en los orígenes utiliza el símbolo S, mientras que la demanda solicitada por los destinos se utiliza el nodo D. Y observemos los arcos que tiene asociada la sigla C, que indica el costo de transporte desde un origen a un destino. Normalmente cada origen puede estar conectado a todos los destinos, pero puede ocurrir que en un problema particular sea explícito que, por ejemplo, el nodo 2 no tenga conexión con algún nodo destino. Pero en el caso general, típicamente cada nodo origen puede llegar a un nodo destino, a cualquiera de los nodos destinos. El modelo general, el modelo matemático, la formulación matemática, la programación lineal para el problema de transporte de forma genérica e independientemente al problema particular, lo podemos ver acá, en la cual queremos minimizar el costo, de una sumatoria de los costos, digamos, por unidad de transporte multiplicado por la cantidad transportada en cada arco. Eso podemos observar ahí, el minimizar Z igual a sumatoria de I igual a 1 a M, sumatoria de J 1 igual a M, de los costos por las cantidades. Podemos observar ahí el conjunto de restricciones. Restricciones en el origen y restricciones en el destino. Veamos ahí que en el origen tenemos una sumatoria de todas las cantidades o unidades que son enviadas desde el origen y a los destinos. La sumatoria tiene que ser igual a la cantidad ofertada, en este caso S. Mientras que en los nodos destinos, las cantidades que llegan de los orígenes a un destino particular tiene que ser igual a la cantidad de la demanda solicitada. Note que tenemos igualdades, son ecuaciones. En los problemas anteriores, el problema de transporte que vimos, teníamos inecuaciones. Cuando teníamos ecuaciones, recuerden ustedes que se utilizaban variables artificiales. En este caso, todas las restricciones son de ecuaciones y van a tener asociado entonces todas variables artificiales. Entonces, en forma general, podemos ver aquí nuestra matriz, nuestra matriz de costos, de recursos, de demandas y de costos de transporte desde origen a destino de forma genérica. Una cuestión fundamental en el problema de transporte es la condición de factibilidad para que haya solución. Como todo lo que se produce se tiene que utilizar y todo lo que se demanda se tiene que satisfacer, eso significa que la cantidad total de oferta tiene que ser igual a la cantidad total de la demanda. En el problema que vimos en el modelo anterior, en el ejemplo anterior, esta condición se daba. Pero ¿qué ocurre si no tengo yo esta condición de factibilidad? No tengo el equilibrio. Entonces es necesario ahí resolver un problema ficticio. Tenemos que generalizarlo. Vamos a ver después cómo ocurre esto. Veamos el ejemplo 1.1. Aquí se tiene una redistribución de una empresa, la que estamos viendo aquí al lado, de 2 nodos orígenes y 4 nodos destino. La red cuenta con 2 depósitos, 1 y 2, para atender a 4 ciudades, del 1 al 4. Y los coeficientes que se encuentran en los arcos representan los costos de transporte, costos unitarios. Por cada unidad de transporte, ¿cuánto me cuesta el transportar de un depósito a una ciudad? Podemos ver también que el nodo 1 y el nodo 2 tienen oferta 15 y 16 respectivamente, y las ciudades 1, 2, 3, 4 tienen asociado demanda 9, 6, 7 y 9 respectivamente.
Entonces acá nos solicita proponer, nos solicita un modelo matemático, una programación lineal para poder encontrar la solución óptima a este problema de transporte. Pero lo primero que tenemos que analizar es si el problema está en equilibrio. Entonces podemos ver ahí que del lado de las demandas, de la oferta, perdón, tenemos una cantidad de 31 unidades producidas, mientras que del lado de la demanda tenemos también una cantidad de 31 unidades. Entonces este problema tiene una solución factible de hecho. Es decir, la condición de equilibrio está dada. Este problema, acá ya voy a bajar un poco a tierra el modelo matemático con su implementación en el simplex. Del lado derecho, en el cuadro azul, vemos el modelo matemático y del lado izquierdo estamos viendo su implementación en el lenguaje OPL. Podemos identificar que tenemos M orígenes y N destinos. Identifiquemos ahí los índices, tanto origen o destino. Observemos en este caso que tenemos un vector de ofertas en S y un vector de demandas en D. Observemos aquí que tenemos como dato de entrada también, aparte de la oferta y la demanda, el costo de transporte unitario desde orígenes y destino. Aquí en la línea 18 definimos nuestra variable de decisión, que es la cantidad que se va a transportar desde un origen a un destino, para todo par y J en el problema dado. Acá en la línea 23 se enuncia la función objetivo, que se quiere minimizar el costo total de transporte. En la línea 27, entre 28, podemos observar el enunciado de la primera restricción asociado a los nodos orígenes o nodo oferta, en la cual todo lo que se va a transportar desde el nodo de oferta y tiene que ser total. Similarmente, también tenemos la restricción asociada en el destino, que todo lo que va a llegar a un destino tiene que ser igual a la cantidad demandada. Nuestra variable de decisión, como son cantidades, entonces podemos observar ahí la restricción de no negatividad, que básicamente en el OPL se puede resolver asignando un signo más al tipo de dato, que en este caso lo definimos como un float. Aunque cabe destacar que X es entero, porque es cantidad. La solución a este problema particularmente, podemos ver ahí el archivo .data para el caso particular, y podemos ver ahí en el cuadro de abajo la solución óptima, que nos arroja una cantidad de 631 unidades de costo, y podemos ver ahí en esta línea básicamente los valores óptimos de nuestras variables de decisión. Esto vendría a ser nuestra solución, que nos indica que del nodo 1 al nodo 6 se va a transportar 6 unidades y al nodo 9, 9 unidades. Del nodo 2 al nodo 1 se va a transportar 9 unidades y del nodo 2 al nodo 3 se va a transportar 3 unidades. Esos valores, justamente, si podemos observar ahí, la restricción en el nodo origen 1 cumple la restricción de la igualdad en 15 unidades. También podemos observar la restricción que es cumplida, satisfecha en el nodo origen 2 en igualdad 16. En el destino podemos observar que también la restricción de demanda se cumple, también en el nodo 2, en el nodo 3 y 4 respectivamente.
El costo total el menor costo para este problema es 631 unidades. Entonces acá tenemos una visión global. Del lado izquierdo vemos, en el cuadro izquierdo estamos viendo el modelo de transporte y su particularización a un problema dado estamos observando en este cuadro derecho en el archivo .data, que cuando varían los datos que están acá, tenemos resultados distintos, pero el modelo que estamos observando es el mismo para cualquier problema de transporte. Entonces acá por un lado tenemos el modelo matemático y por el otro lado tenemos el dato de entrada asociado a la instancia del problema de transporte, el problema que estamos analizando. Veamos el ejemplo 1.2. Particularmente aquí lo que varió fue que en vez que yo tenga 16 unidades producidas en el nodo 2, tengo 13 unidades. Claramente aquí ya tenemos un desequilibrio en el cual tengo menos unidades producidas que demandas. Tengo 31 unidades de demanda y tengo 28 unidades, en este caso, producidas. Hay un desequilibrio y el problema de transporte, así como está, no va a tener solución, porque las restricciones están dadas en igualdades en todos los nodos. Entonces es imposible que alguno de estos nodos destinos sea satisfecho en igualdad porque hay menos unidades producidas. La forma de resolver esto es agregando un nodo ficticio para seguir manteniendo la misma estructura del problema de transporte. Este nodo de producción ficticio va a tener una cantidad igual a la diferencia que se necesita para suplir la demanda, los costos asociados en transportar del nodo ficticio a cualquier otro nodo de demanda están dados en 0 unidades porque son ficticias. Entonces ahí logramos el equilibrio y un equilibrio ficticio y el mismo modelo matemático se puede aplicar, el mismo modelo que vimos sin modificarlo, se aplica para resolver este problema ficticio. Podemos observar ahí cómo en la entrada de datos cambio de 2 a 3, porque tenemos un nodo origen ficticio, y respectivamente aparece entonces una fila de costos, que vendrían a ser los costos que parten del nodo 3, pero todos tienen unidad digamos, la unidad, el costo de transporte desde el nodo 3 a cualquier destino es 0 porque ese nodo no existe. En este caso lo que queremos saber es las unidades de costo que tenemos, cómo vamos a asignarla a la demanda y lo que no se pueda no se va a satisfacer. La solución arrojada, vean ustedes que tenemos un costo menor porque existen 3 unidades que no van a ser transportadas, nos da un costo menor un costo de 547 menor a los 631 unidades que vimos anteriormente. Podemos observar acá que el 6 recibe del nodo 1, parten 6, al nodo 2, 6 unidades, al nodo 3, 3 unidades y al nodo 4, 6 unidades. Mientras que del nodo 2 parten al nodo 9, 9 unidades, al nodo 1, 9 unidades, al nodo 7, 4 unidades. Y podemos observar acá que el nodo 4 es el nodo que no va a ser, digamos, es el único nodo que va a recibir o no va a ser satisfecho al 100%. Es decir, de sus 9 unidades de demanda, solamente va a recibir 6 unidades del nodo 1 y 3 unidades acá que estamos observando, que viene del nodo ficticio, en realidad no existen. Estamos diciendo en el fondo que de las 9 unidades, en la realidad solo 6 van a ser satisfechas y 3 no serán satisfechas. Eso está ocurriendo porque justamente
el costo de transportar al nodo 4 es mucho más costoso que transportar a cualquier otro destino. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa si yo, en este caso, tengo, digamos, una demanda, una oferta mayor a la demanda? Similarmente se agrega también un nodo ficticio, pero del lado de la demanda, para tratar de ver qué unidades de oferta no van a ser transportadas. Es el ejercicio propuesto acá. Pasemos ahora al problema de asignación. En el problema de asignación es también un problema de transporte particular. Normalmente se utiliza el problema de asignación para compaginar trabajadores con trabajos. Una extensión del problema de asignación es el problema de la calendarización, que es un problema día a día que la facultad tiene problemas. El scheduling problem, en la cual no solo en la cual tengo que asignar aulas, horarios y asignaturas y profesores, por ejemplo. Es un caso mucho más complejo. Esto que estamos viendo es un caso particular del problema de calendarización, que es un problema de transporte también. Un problema, pero un poco más complejo. El problema de calendarización queda fuera del curso, así como yo veo posiblemente. Lo que queremos es determinar la asignación de costo mínimo entre trabajadores y tareas. Una extensión del problema de asignación, aparte de la calendarización, también es el problema de asignación de tarea, que se conoce como job scheduling también, que es una extensión muy importante en las industrias cuando tengo diferentes máquinas y tengo tareas que voy a asignar a cada máquina. Eso también es una extensión del problema de transporte con algunas digamos, particularidades, pero dentro de ese contexto también cae como un caso particular o una variación del problema de transporte, justamente. En este caso particular, lo que se tiene es N trabajadores y N tareas, donde cada trabajador se le asignará una única tarea. Se asume que no hay variaciones en el tiempo. Si existe variación en el tiempo, ya entramos ya justamente en el problema del job scheduling, que también no vamos a abordar todavía por el momento en este curso. Vean ustedes ahí que C y J es el costo de asignar el iésimo trabajador al jésimo trabajo o tarea. En esta matriz podemos observar en esta fila, justamente en la cual solemos tener las demandas, que el trabajador 1 tiene asociado este 1. Significa que a ese trabajador solamente una tarea se le puede asignar. Si observo esta fila, este 1 me está diciendo, pero a este trabajo solo se le puede asignar un trabajador. Y a este trabajador solo se le puede asignar una tarea. Yo puedo variar acá estos valores y generalizamos, en la cual pueden haber trabajadores que pueden realizar más de una tarea o pueden haber tareas que pueden ser realizadas por más de un trabajador. Por ejemplo, si se puede paralelizar internamente las micro tareas, por decirlo así. Pero en el problema más básico del problema de asignación, una sola tarea a un solo trabajador. Como ejemplo introductorio, vamos a tomar del libro de investigación de operaciones de Tajá, página 201, que nos dice que los 3 hijos de Joe, Clay, John, Karen y Terry desean ganar algún dinero para los gastos personales. El señor Clay eligió 3 tareas para sus hijos: podar el césped, pintar la puerta de la cochera y lavar los automóviles de la familia. Para evitar la competencia anticipada entre los hermanos, les pide que presenten licitaciones individuales, por lo que consideran un pago justo por cada una de las tareas. Podemos observar ahí en la tabla
la oferta. Es decir, John, si se le asigna la tarea podar, él va a recibir $15. Si es pintar 10 y si es lavar 9. Seguramente en función a su preferencia o a su habilidad en resolver ese problema. Y así tenemos también para Karen y para Terry. La pregunta es, ¿qué le voy a dar a quién? ¿Qué tarea? De tal forma que se minimicen los costos. Esto también cae dentro de lo que es gestión de los recursos humanos. La forma de poder abordar este problema es mediante una representación gráfica a través de un grafo donde los nodos representan a las tareas y los nodos también representan a los trabajadores. Entonces, del lado izquierdo podemos observar los nodos 1, 2 y 3 que corresponden a los trabajadores, mientras que el lado derecho, los nodos 1, 2 y 3, los nodos J, representan a las tareas respectivamente. Los arcos que conectan un trabajador, un worker también que le llaman, y una tarea o task, digamos una unidad de tarea, están dados por esos arcos. La variable, en este caso de decisión X y J, puede adoptar el valor 0 o 1, donde 0 significa asigno la tarea o no asigno la tarea J al trabajador Y respectivamente. Entonces acá hay un problema de decisión del tipo sí o no. Cuando utilizo 0 o 1 significa sí o no, falso o verdadero. En este caso podemos observar el modelo matemático general para este problema de asignación, en el cual yo quiero minimizar los costos. Veamos ahí la sumatoria, Z igual a la sumatoria del producto entre la variable X y el costo, ¿verdad? De asignar la tarea J al trabajador Y, donde X adopta el valor 0 o 1. Es una variable binaria. Este es un problema de programación lineal binaria, cae dentro de esa categoría. Entonces, por el problema, como vimos en nuestra matriz anterior, cada trabajador tiene que tener sí o sí una tarea. Y cada tarea sí o sí debe tener un trabajador. Debido a esa igualdad en ambos lados, por eso estamos diciendo que es un problema particular del problema de transporte. El problema de transporte asigna una igualdad en sus restricciones. Es decir, no tenemos inecuaciones, tenemos ecuaciones. Entonces podemos observar aquí que una tarea se asigna a un solo trabajador. Significa que la variable x11, por ejemplo, para John, la variable 12 y la variable x13, si sumamos los tres solamente tiene que dar un valor de 1, que significa que solamente voy a asociar un trabajador, una tarea, en este caso, alguna de las tres tareas, o pintar, podar o lavar a John. Eso se observa en forma general en esta restricción, donde para cada Y, para cada trabajador, solamente puedo asignarle una tarea. Por eso la sumatoria me da una. Si una de las X es igual a 1, el resto a la fuerza de 0. Del otro lado, del lado de las tareas, en este caso, la tarea J, solamente puede estar asociado a una tarea un solo trabajador. Es decir, la tarea podar o lo realiza John, o lo realiza Karen, o lo realiza Terry. Solo uno de ellos. Entonces, si yo sumo las tres variables asociadas a podar, me tiene que dar 1. Eso podemos observar en esta última restricción, en la cual básicamente la sumatoria
de tareas asociadas para cada tarea tiene que ser igual a 1. Esas son las condiciones. Claramente X y J tiene que ser 0, 1, porque es un problema de decisión. Si se asigna o no se asigna. Entonces, este es un modelo general de problemas de asignación que puede ser asignar tareas o asignar algún otro tipo digamos, de algún otro tipo de naturaleza entre dos componentes. Vamos ahora al tercer problema, al problema de transbordo, que es un caso particular, una variación del problema de transporte, que básicamente también se conoce como el problema intertransporte o problema de reembarque. En el problema de transporte tradicional y en el problema de asignación de tarea o de recursos que vimos anteriormente, existen dos tipos de nodos, el nodo origen y el nodo destino, el nodo de oferta o el nodo de demanda. En este problema de transbordo aparece un nuevo tipo de nodo que es el nodo transitorio o nodo de transbordo. Y es fundamental el problema de transbordo porque modela justamente la cadena de suministro. Es decir, yo voy a transportar desde un proveedor a los centros, desde varios proveedores fabricantes a varios centros de distribución. Los centros de distribuciones pueden transportarse entre ellos o transportamos de los centros de distribuciones ya al comprador o consumidor final. En esencia, el problema de transbordo es la herramienta que se puede usar para modelar o interpretar el problema de la cadena de suministros. Entonces podemos observar en esta figura, en color amarillo, los nodos oferta, en color magenta, los nodos de demanda, y en color verde, los nodos de transporte. Así como en el problema de asignación y en el problema de transporte, los nodos de ofertas solamente pueden, digamos, se tienen asociados arcos que salen de esos nodos. Mientras que los nodos de demanda solo se tienen arcos que llegan, pero no que salen. Mientras que en el nodo de transbordo se tienen dos tipos de arcos, los que llegan y los que salen. Entonces, ¿qué ocurre en este problema de transporte? En este problema de transbordo. Como en el problema de transporte, todo lo que se produce en un nodo oferta tiene que ser transportado. Todo lo que se demanda en un nodo de demanda tiene que ser satisfecho. Eso podemos observar en estas dos restricciones que ya vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa en un nodo de transbordo? Y en un nodo de transbordo, todo lo que llega tiene que ser igual a todo lo que sale. Podemos observar como ejemplo en este nodo verde. En realidad aquí de todos los nodos de oferta se puede llegar a todos los nodos de transbordo. Y desde un nodo de transbordo yo puedo irme a otro nodo de transbordo o puedo transportar del nodo de transbordo a los destinos, respectivamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este nodo? En un nodo de transporte no puede quedar ninguna unidad almacenada, por lo que todo lo que llega tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, eso podemos observar en esta restricción aquí, que la sumatoria de las cantidades que llegan a un arco, a un nodo K de transbordo, tiene que ser igual a las cantidades de unidades que son transportadas desde el nodo de transbordo a los destinos también. Por eso tengo yo acá una sumatoria en la igualdad. Y la sumatoria
para cada nodo K, que es un nodo de transbordo, me dice que todo lo que llega a ese nodo tiene que ser igual a todo lo que sale de ese nodo. También en el problema de transbordo queremos minimizar la cantidad total de transporte, desde origen a transbordo y transbordo a destino. Eso podemos observar en estas dos restricciones. Acá yo introduje el símbolo K justamente para lograr explicar mejor este modelo, para tratar de que se observe que existe un transporte desde el origen al transbordo y otro transporte desde el transbordo a lo destino o de transbordo a transbordo. Sin embargo, los modelos más generales presentan de forma compacta el sistema de ecuaciones como podemos verlo acá, en el cual yo ya tengo indistinguido el arco IJ si va desde el origen al transbordo o del transbordo al destino o del transbordo al transbordo. Aquí. IJ es un arco del sistema. Entonces podemos ver acá que si el nodo I, yo voy a analizar cada nodo y cada nodo va a tener asociado esta ecuación. Particularmente si ese nodo es de oferta, entonces me dice que solo puede haber, digamos, unidades que salen de ese nodo, por eso la igualdad va a ser igual a S sub I. Si estoy en un nodo destino, esta suma y resta tiene que ser igual a lo que ocurre, digamos, a la cantidad de demanda. Si estoy en un nodo de demanda, perdón. Con lo cual implica que no puede salir nada, solo puede llegar a ese nodo. Y si estoy en un nodo de transitorio de transbordo, esta igualdad está dada en cero. Todo lo que llega tiene que ser igual a todo lo que sale. Puede ser que no llegue nada y en consecuencia tampoco salga nada de ese nodo de transporte. Y acá podemos observar también las restricciones de no negatividad, dado que es cantidad a ser transportada. Bueno, de esta forma cerramos la clase de hoy, en la cual introducimos el problema de transporte, el problema de asignación y el problema de transbordo, su representación en modelo de grafo y su modelo matemático a través de una programación lineal. Particularmente en el problema de transporte vimos la condición de equilibrio y para resolver un problema de transporte desequilibrado, por decirlo, se introducen nodos ficticios.